¿Cómo cortar el césped? Preparar el cortacésped y el césped. Utiliza un cortacésped adecuado para tu tipo de césped. Los cortacéspedes manuales propulsados con gasolina tienden a ser la opción más común para el césped de los jardines característico de los suburbios. Pero en realidad cuentas con varias opciones. Los cortacéspedes manuales de carrete se activan solo cuando los empujas. Además, constituyen una opción asequible y ecológica para jardines muy pequeños y llanos. Los cortacéspedes manuales eléctricos son más silenciosos y más sencillos de operar que los modelos a gasolina, pero también son más pesados y costosos. En particular, los modelos con cables son más adecuados para los jardines pequeños, de 1000 metros cuadrados, 0,25 acres, o menos. Los cortacéspedes a gasolina vienen en ambas variedades, manuales y autopropulsados. Cualquiera de las dos se considera adecuada para terrenos de hasta aproximadamente 2000 metros cuadrados, 0,5 acres. Los tractores podadora cuestan más que los modelos manuales, pero ahorran mucho más tiempo al cortar el césped de terrenos de más de 2000 metros cuadrados, 0,5 acres. Sin embargo, no es seguro emplearlos en laderas demasiado inclinadas. Mantén las cuchillas del cortacésped afiladas y libres de escombros. Las cuchillas desafiladas producen cortes irregulares en las briznas del césped, lo que provoca puntas marrones y da lugar a enfermedades. Si el césped luce desigual después de cortarlo, es probable que sea hora de afilar las cuchillas. Es probable que tengas que afilarlas de 1 a 2 veces al año. Puedes extraer y afilar las cuchillas por tu cuenta con algunas herramientas y unos cuantos conocimientos mecánicos. O puedes escribir afiladores de cortacésped cerca de mi área en un buscador para encontrar profesionales en tu localidad. Incluso si las cuchillas no parecen necesitar afilarse, debes revisarlas para detectar daños cada 3 o 4 cortes y cepillar o enjuagar todos los residuos de césped acumulados en las cuchillas y en la parte inferior del cortacésped. Establece la altura de corte de acuerdo al tipo de césped y el clima. Muchas personas suelen cortar demasiado el césped en un esfuerzo por reducir la frecuencia de los cortes. Sin embargo, este procedimiento hace que los jardines se vuelvan marrones y da lugar al crecimiento de malezas. Las alturas de corte ideales varían en función de varios factores, pero por lo general oscilan entre 5 y 8 centímetros, 2 y 3 pulgadas. Debes medir desde el suelo hasta la parte inferior de la plataforma de corte del cortacésped y luego desde este punto hasta las cuchillas. Este total es igual a la altura de corte. Puedes buscar guías de corte específicas para tu tipo de césped. Por ejemplo, en el siguiente enlace, https://lawn-garden/mow-your-lawn-correctly/project. También puedes ponerte en contacto con el programa de extensión agrícola local para que te asesoren. Verifica los niveles de combustible y aceite antes de encender el cortacésped. No es seguro agregar combustible al motor de un cortacésped caliente, así que debes llenar el tanque de combustible antes de comenzar a cortar el césped. Verifica también el nivel de aceite cada 2 o 3 cortes y agrega aceite según sea necesario antes de encender el motor. También debes cambiar el aceite de vez en cuando y limpiar las líneas de combustible. O hacer que un profesional realice este mantenimiento de rutina por ti. Considera la posibilidad de ajustar el cortacésped una vez al año a principios de la primavera. Corta el césped a su tiempo, no al tuyo.
Algunas personas cortan el césped como un reloj cada sábado por la tarde. Pero es mejor cortarlo en función de su altura. Utiliza la regla de 1/3, y evita cortar más de 1/3 de la altura total del césped en cada corte. Por lo tanto, si mantienes la altura del césped a 5 centímetros, 2 pulgadas, debes esperar hasta que tenga 8 centímetros, 3 pulgadas, de alto antes de cortarlo. También debes consultar el pronóstico del tiempo para verificar los días de clima seco. El césped húmedo puede obstruir el cortacésped. Además, hace que el jardín se compacte y se vuelva demasiado resbaladizo como para cortarlo de manera segura. Es mejor cortar el césped por la noche después de un día seco. De esta manera, se reduce la acumulación, los daños y el estrés térmico por calor. Por lo tanto, debes planificar los cortes como corresponde. Despeja los residuos de césped y retira a las mascotas y a los niños antes de cortar el césped. Debes caminar alrededor del césped y recoger las ramas, las piedras, los juguetes, los desechos de las mascotas u otras obstrucciones que podrían dañar el cortacésped o hacer un desastre. Aún más importante, debes enviar a las mascotas y a los niños al interior de la casa. O al menos a un área segura y lejos de donde vas a trabajar. Algunos cortacéspedes pueden disparar piedras u otros escombros a velocidades peligrosas, por lo que siempre es mejor mantener a otras personas y mascotas fuera de esa área. Utiliza gafas de seguridad, protectores auditivos y prendas adecuadas. Debes utilizar gafas de seguridad para protegerte de los escombros voladores y protectores auditivos para silenciar el motor del cortacésped. También debes utilizar zapatos cerrados y resistentes, y pantalones largos para protegerte los pies y las piernas. Aplícate un protector solar y utiliza un sombrero, incluso en días nublados o si es temprano o tarde en el día. Asegúrate de mantenerte hidratado. Puedes tomar descansos si vas a trabajar en un jardín grande. ¿Te sientes agitado o comienzas a sentirte agotado? Cortar el césped de manera eficiente. Corta el césped primero alrededor del perímetro y sobre cualquier obstáculo. A menos que tengas un jardín cuadrado o rectangular. Tu objetivo inicial debe ser crear un área de corte cuadrada. Debes avanzar alrededor de los árboles o a lo largo de canteros curvados y luego crear líneas rectas y ángulos en esas áreas. Puedes convertir el césped restante en uno o varios rectángulos para cortarlo con mayor facilidad. Puedes cortar primero alrededor del perímetro para cuadrar el césped y contar con espacio para girar el cortacésped a medida que avanzas en filas. Es probable que desees recorrer el perímetro 2 veces para crear un área de giro aún más amplia. Corta de un lado a otro sobre las áreas inclinadas. Debes tener en cuenta cualquier área inclinada al crear las áreas de corte rectangulares. Nunca debes cortar una pendiente que sea demasiado ligera. En su lugar, debes avanzar en línea recta perpendicular a la pendiente. Si tienes problemas para subir o bajar la pendiente sobre el césped húmedo, evita cortarla hacia arriba o hacia abajo, aunque el césped se encuentre seco. Los cortacéspedes manuales de carrete son menos peligrosos que los modelos motorizados más grandes y pesados sobre las pendientes. Sin embargo, aún así, podrías sufrir lesiones si te resbalas y te caes. En lugar de utilizar un cortacésped sobre una pendiente, trata de utilizar una desmalezadora o considera la posibilidad de plantar o colocar algo que no sea césped en esa área. Corta el césped de atrás hacia adelante en líneas rectas formando una ligera superposición en cada área rectangular que hayas creado.
Debes comenzar por un lado y avanzar en línea recta de un extremo al otro. Luego, gira el cortacésped y corta una fila adyacente en la dirección opuesta. Continúa este procedimiento hasta que hayas cortado toda la sección. La cantidad de superposición necesaria dependerá de la configuración de tu cortacésped. Sin embargo, por lo general debes colocar las ruedas sobre un lado, justo por encima de la línea de corte que creaste con la fila anterior. Los giros de adelante hacia atrás te resultarán más sencillos si utilizas un cortacésped de radio de giro cero. De lo contrario, debes girar sobre la rueda trasera más cercana a la siguiente fila y reajustar según sea necesario. Para colocarte en su posición, desecha los recortes en la fila previamente cortada. Los recortes finos ayudan a nutrir el césped, así que puedes dejarlos dispersos por todo el jardín cuando sea posible. Si tienes un cortacésped con descarga lateral, debes apuntar los recortes hacia la fila que acabas de cortar. Un cortacésped de mantillo sirve para cortar y dispersar las briznas del césped. Sin embargo, debes evitar dejar acumulaciones de césped cortado sobre el jardín, ya que esto es más probable que suceda si tienes una cuchilla desafilada o el césped se encuentra húmedo. Puedes colocar los recortes en una bolsa o utilizar un rastrillo para esparcir las acumulaciones. Si deseas reducir la paja del césped, puedes utilizar una bolsa y acoplarla al cortacésped para recoger los recortes. Puedes colocar los recortes en una pila de abono, utilizarlos como mantillo o arrojarlos a la basura o un sistema de recolección de abono. Cambia la dirección de las filas al cortar con regularidad. Por ejemplo, no debes cortar el césped cuadrado en las mismas líneas norte y sur cada vez. Si realizas este procedimiento, el césped comenzará a inclinarse de manera permanente en la dirección de la fila y presentará las marcas de las ruedas del cortacésped. En lugar de esto, considera la posibilidad de alternar entre las líneas norte y sur a este y oeste con cada sesión de corte posterior. Utiliza una desmalezadora o una desbrozadora después de que termines de cortar el césped. Estas herramientas no son tan rápidas o eficientes, por lo que es mejor que utilices el cortacésped para cubrir la mayor cantidad de césped posible. Luego, puedes utilizar otras herramientas para ocuparte del césped restante que el cortacésped no logró alcanzar. Sin embargo, algunas personas prefieren cortar los bordes primero, ya que resulta más sencillo esparcir los abundantes recortes de esta manera. Esta es una opción viable, pero pasarás más tiempo del necesario cortando los bordes. Además, estos métodos tienden a perjudicar más el césped que el cortacésped. Por ejemplo, es más fácil cortar demasiado el césped en ciertos puntos. Crear franjas sobre el césped. Forma filas sencillas de ida y vuelta para crear franjas de césped básicas. Las franjas más claras y más oscuras que puedes observar sobre el césped bien cuidado de un campo profesional de deportes se crean simplemente al doblar el césped en la dirección en la que lo vas cortando. El césped que se dobla en la dirección opuesta a ti luce de un tono más claro, mientras que el que se dobla hacia ti luce más oscuro. Por lo tanto, un método tradicional de corte hacia atrás y hacia adelante creará líneas rectas que se alternan entre tonos más claros y más oscuros, en función de tu ángulo de visión. Para mejorar el efecto de las franjas al doblar el césped de manera más completa, debes conseguir un rodillo de jardín y utilizarlo para repetir el patrón que acabas de cortar. Crea franjas como las de un tablero de ajedrez cortando el césped en filas perpendiculares.
Para crear un estilo de tablero de ajedrez que alterne cuadrados claros y oscuros, simplemente debes cortar el césped sobre la misma área 2 veces. Primero, debes cortarlo con líneas estándar de ida y vuelta. Por ejemplo, de norte a sur. Luego, corta la misma área en las líneas este y oeste de un lado a otro. Una vez que hayas terminado, debes observar el patrón característico de un tablero de ajedrez. Debes terminar el trabajo recorriendo el perímetro una vez más en la parte final para eliminar cualquier irregularidad ocasionada por los giros del cortacésped. Utiliza un patrón interesante en forma de diamante o en zigzag. Un patrón en forma de diamante en realidad no es mucho más difícil que el de un tablero de ajedrez. Simplemente debes rotar las líneas de corte alternas a 45 grados. De manera que puedas cortar esencialmente de una esquina a la otra dentro del área de corte cuadrada. Para hacer un patrón de zigzag, primero debes crear un patrón de diamante. Luego, debes hacer una serie repetitiva de giros alternos de 90 grados cada vez que cortes más de 3 diamantes, ya sea en series de claro-oscuro claro u oscuro-claro-oscuro en la sombra. Este patrón requiere práctica y puede resultarte más sencillo crear de antemano un diagrama para que lo utilices como guía.